Desde el primer día que su hijo nació, Alejandro Morales había jurado protegerlo a cualquier costo. Millonario, solitario y marcado por la frialdad de su propia infancia, Alejandro construyó un muro invisible alrededor de su hijo, Emiliano. Nadie podía acercarse a él, ni siquiera los familiares más cercanos. Las risas ajenas, los abrazos, incluso la mirada de cariño eran vistos por Alejandro como amenazas, porque él creía que el mundo estaba lleno de personas que podían lastimar a su pequeño. Cada mañana, Emiliano despertaba en la lujosa habitación de su mansión, rodeado de juguetes que nadie tocaba y de niñeras que lo cuidaban de manera mecánica. La vida del niño estaba llena de comodidades pero vacía de calor humano. Alejandro se paseaba por la casa como un fantasma implacable, atento a cualquier señal de que alguien intentara acercarse demasiado. Su corazón, endurecido por la traición y el dolor de su propio pasado, no permitía que nadie entrara en su mundo. La rutina de la mansión cambió el día que Valeria llegó. Era una mujer joven, de mirada profunda y sonrisa cálida, contratada como empleada doméstica. Tenía un don para notar lo que otros no veían, la tristeza escondida detrás de las sonrisas de los niños, el vacío en los ojos de quienes viven entre riquezas pero sin amor. Desde el primer día, Emiliano la miró con curiosidad. Había algo diferente en ella, algo que no intentaba invadir su espacio ni reemplazar a su padre, sino simplemente estar allí. Valeria notó de inmediato que Alejandro tenía reglas estrictas, nadie podía acercarse a Emiliano, nadie podía tocarlo, y mucho menos escucharlo más de lo necesario. Pero ella también vio algo más, un niño que lloraba silenciosamente por cariño, un pequeño que necesitaba amor incluso más que juguetes caros. Cada día, mientras realizaba sus tareas, Valeria buscaba pequeños momentos para conectar con Emiliano, una sonrisa tímida, un juego improvisado con los muñecos o simplemente sentarse cerca de él mientras leía un cuento. Alejandro lo notó. Cada gesto de Valeria lo irritaba porque sentía que estaba rompiendo sus reglas, su control sobre Emiliano. Pero no podía negar que algo en la mirada de su hijo cambiaba. Emiliano empezaba a sonreír de manera diferente, más genuina, más espontánea. Cada tarde, cuando Valeria le contaba historias, Alejandro se encontraba observando desde la distancia, recordando emociones que él mismo había enterrado hacía años. Empezaba a cuestionar si su manera de proteger a Emiliano estaba haciéndole más daño que el mundo exterior. Una tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión, Emiliano cayó enfermo. Alejandro, en su afán de mantener todo bajo control, ordenó que los médicos lo atendieran de inmediato. Pero Valeria, preocupada, se quedó a su lado, sosteniendo su manita con ternura. Emiliano, temblando de fiebre, susurró por primera vez, «Mamá». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Él sabía que su esposa había muerto en un accidente años atrás y que ese vacío había marcado la vida de Emiliano. La simple mención de esa palabra por parte de su hijo, mientras Valeria lo consolaba, rompió algo dentro de él. Por primera vez, Alejandro sintió que había estado equivocado. Que proteger a Emiliano no significaba aislarlo del amor, sino aprender a compartirlo, a confiar en aquellos que podían cuidarlo y enseñarle a amar de nuevo. Los días siguientes fueron una batalla interna para Alejandro. Quería acercarse a Emiliano, pero el miedo a perder el control, a que alguien le hiciera daño, lo detenía. Observaba cómo Valeria le daba el afecto que él no podía expresar, cómo Emiliano respondía con risas y abrazos sinceros. Y entonces comprendió algo fundamental: Emiliano no necesitaba un padre perfecto, necesitaba un padre presente, capaz de amar a pesar del miedo. El primer pequeño gesto de acercamiento ocurrió una mañana soleada. Emiliano jugaba en el jardín con Valeria cuando Alejandro, desde la terraza, sintió un impulso que no podía ignorar. Bajó lentamente, sin anunciar su presencia, y se sentó cerca de ellos. Emiliano levantó la mirada, sorprendido, y en sus ojos no había miedo ni reproche, solo curiosidad. Alejandro extendió la mano, temblorosa, y Emiliano la tomó con confianza.
Ese simple acto cambió todo. Alejandro sintió un torrente de emociones que había estado reprimiendo durante años, y Emiliano experimentó el primer contacto cálido con su padre que no estaba mediado por la riqueza o la autoridad, sino por el amor genuino. Con el tiempo, la relación entre padre e hijo floreció de manera silenciosa pero poderosa. Alejandro empezó a confiar en Valeria, no solo como empleada, sino como aliada en la crianza de Emiliano. Aprendió que permitir que otros amaran a su hijo no disminuía su papel como padre, sino que lo fortalecía. Cada historia compartida, cada juego, cada abrazo se convirtió en un ladrillo que derribaba los muros de soledad que Alejandro había construido alrededor de sí mismo. Pero la verdadera prueba llegó cuando Alejandro recibió una oferta para una inversión que requeriría viajar durante meses. Su primer impulso fue rechazarla, no podía dejar a Emiliano solo ni permitir que alguien más se hiciera cargo. Sin embargo, al mirar a Valeria y ver cómo ella cuidaba al niño con amor y dedicación, Alejandro comprendió algo que cambiaría su vida para siempre: confiar no era una debilidad, sino un acto de valentía. Aceptó el viaje, pero dejó a Emiliano bajo el cuidado de Valeria, con la certeza de que su hijo estaba seguro y amado. Durante su ausencia, Emiliano y Valeria se volvieron inseparables. Pero también, Emiliano empezó a entender la importancia de su padre. Hablaban de él a diario, contándole historias sobre cómo Alejandro había construido su imperio, pero también sobre cómo estaba aprendiendo a ser mejor cada día. Emiliano entendió que el amor no era posesión, sino conexión, y que a veces las personas necesitan tiempo para superar sus miedos y heridas. Cuando Alejandro regresó, la primera escena que vio fue a Emiliano corriendo hacia él con los brazos abiertos y Valeria sonriendo desde la puerta. Ese instante condensó años de dolor, miedo y arrepentimiento. Alejandro se arrodilló, abrazó a Emiliano y sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca había experimentado. Valeria estaba a un lado, observando con satisfacción, y Alejandro supo que debía agradecerle no solo por cuidar a su hijo, sino por enseñarle a él también a amar. La transformación fue lenta, pero inevitable. Alejandro aprendió a bajar los muros, a expresar emociones, a involucrarse en la vida de Emiliano más allá de la riqueza y el control. Cada juego, cada conversación, cada historia le recordaba que ser padre no era solo proteger, sino acompañar, escuchar y, sobre todo, amar. Emiliano, por su parte, floreció en un hogar lleno de ternura y seguridad, comprendiendo que el amor puede llegar de muchas formas, incluso a través de personas que al principio parecían extrañas. La historia de Alejandro y Emiliano se convirtió en un ejemplo de redención y transformación. Lo que empezó como un corazón endurecido por el miedo y la soledad, se transformó en un hombre capaz de amar plenamente. Lo que empezó como un niño aislado entre lujos, se convirtió en un pequeño lleno de alegría, curiosidad y afecto. Y todo esto fue posible gracias a Valeria, la mujer que no solo cuidó al niño, sino que también abrió una puerta en el corazón de un padre que había olvidado cómo amar. Al final, Alejandro comprendió una verdad profunda: el amor no se trata de control, ni de aislamiento, ni de riquezas. El amor verdadero se demuestra al permitir que otros entren en nuestra vida, al confiar en ellos y al aprender a compartir lo más preciado que tenemos, nuestro corazón. Emiliano creció rodeado de cariño y Alejandro creció aprendiendo que la vulnerabilidad es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Hoy, al mirar a Emiliano jugando en el jardín mientras Valeria ríe junto a él, Alejandro sabe que ha encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: la felicidad de su hijo y la paz en su propio corazón. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, que los muros se pueden derribar, y que el amor tiene un poder transformador que puede sanar incluso las heridas más profundas. Si algo nos enseña esta historia, es que todos podemos ser como Alejandro y Emiliano, aprender a confiar, abrir nuestros corazones y permitir que el amor transforme nuestras vidas. No importa cuán fuerte haya sido nuestro miedo, siempre hay alguien que puede ayudarnos a ver la luz y enseñarnos que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la conexión humana, en la ternura compartida y en la capacidad de amar sin condiciones.
Así que, si esta historia te conmovió, recuerda que el cambio es posible, que el amor puede llegar de los lugares más inesperados y que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de derribar sus propios muros. Comparte este vídeo, suscríbete al canal y lleva este mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Porque a veces, todo lo que se necesita es una persona dispuesta a cuidar, a amar y a abrir la puerta de un corazón cerrado, y el milagro sucede.